Ni siquiera llamas hoy que es su cumpleaños, por el amor de Dios. Los estudios de rayos X son negativos. Creo que es tiempo de conseguir un psiquiatra. Aparenta ser un tipo de desorden que se ve poco en estos días. Lo llamamos posesión sonambúlica. No voy a encerrarla en un maldito manicomio. Bueno, en nuestra opinión. Y no me importa cómo lo llame, no voy a encerrarla. Si una persona, como, no sé, que con un matrimonio, un criminal de alguna clase, y él quisiera algún tipo de ayuda, usted tendría que entregarlo. Si viniera a pedir ayuda espiritual, lo haría. Pero trataría de convencerlo de entregarse. Y es como usted hacer un exorcismo. Disculpe, si quería. Padre Carlos, es mi hija. No puede ayudarla, no El exorcista. Señora McNeil, Sí, soy el padre Mary. adelante. Gracias. ¿Está el padre Carras? Sí, Padre. Padre Carras. Es un honor conocerlo. Está muy cansado. Quisiera que fuera rápido a la residencia mía y traiga una sotana para mí, dos sobrepellices, una sola púrpura y agua limpia. Y su copia del ritual romano, el extenso. Debemos empezar. ¿Quiere escuchar el antecedente del caso, padre? Porque Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre, ruega por él, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Quiere un poco de brandy con eso, padre? Bueno, los doctores dirían que no, pero gracias a Dios, mi voluntad es de él. Le diré que es de suma importancia evadir conversaciones con el enemigo. Preguntaremos lo relevante, pero cualquier cosa más allá es peligroso. Es un mentiroso. El demonio miente, lo hará para confundirnos, pero también mezclará la verdad con el engaño para atacarnos. El ataque psicológico, Demian, y poderoso. No escuche. Recuerde eso, no escuche. Creo que ayudaría si le doy un antecedente de las diferentes personalidades que se han manifestado. Hasta ahora parece ser que son tres. Está convencida de Solo que hay uno. El segundo nombre de su hija, señora Magdalena. Teresa. Qué precioso nombre. Mamá, mamá.
Iniciamos la sesión de esta noche con Carlos, que genera el podcast El Asesor Nocturno, y viene a traernos un tema a compartir que ya está en tu podcast, ¿correcto? Sí, ya está en un episodio. Muy bien. ¿Tienes el cable para...? Sí, permítame un segundo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna vez se han preguntado por qué o cómo pudo Lucifer revelarse? Se supone que el libre albedrío es un regalo que solo le dio Dios a su creación favorita, o sea, a los seres humanos. ¿Cómo es posible que Lucifer, siendo un ángel, pudiera rebelarse contra la voluntad de su creador? Hay una respuesta a eso. Posiblemente hay un tercer evangelio que se canalizó a principios del siglo XX. ¿Han escuchado el nombre de Durantia? ¿No? Bueno. Hoy no es el tema, pero tal vez en otro momento me gustaría tocarlo. Buenas noches y bienvenidos al Café Rock Berlin. Yo soy el Dr. Carlos. Esto es El Asesor Nocturno. Me gusta contar mis misterios y enigmas favoritos en mi podcast desde mi punto de vista. Hoy vamos a hablar acerca de posesiones y exorcismos, y el representante más importante en la cultura popular acerca de este tema, que hizo época, fue un antes y un después para el cine, sobre todo para el cine de terror, la película El Exorcista de 1973. ¿Alguien sabe quién es Saulo de Tarso? El apóstol Pablo. ¿Y cuál era la ocupación de Saulo? Bueno, esa era la manera más fácil de decirlo, pues él se dedicaba a cazar cristianos para el Imperio Romano. A Saulo un día se le apareció Jesús en el camino a Damasco y digamos que lo hizo cambiar de parecer. Lo dejó ciego por 2 días, y cuando volvió a ver físicamente y también metafóricamente. Y se convirtió en un predicador del Evangelio, que literalmente significa la buena nueva. Y estas palabras son del apóstol Pablo. Lo que hizo Pablo fue bastante inteligente. Él hizo grupos de WhatsApp en su época con varios de los pueblos israelitas y no israelitas, que nosotros le llamamos, que le llamaron en la Biblia epístolas. Y aquí en la epístola a los Efesios, Pablo dice esto: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás contra la iglesia, la realidad contra la ficción. El estreno del Exorcista en 1973 resultó un éxito de taquilla, en torno a $400 millones de recaudación hasta la actualidad. Antes las películas pasaban meses en cartelera. En aquella época El Exorcista en su primera corrida estuvo más de un año, y en ese primer año generó $120 millones del 73. Esto es lo que recaudó El Exorcista en un año, ajustado por la inflación, más de $1 billón. Números que pues Disney ya quisiera, sobre todo en esta época, o sea, números de tipo James Cameron y Avatar. Pero sobre todo fue un fenómeno social. Desmayos, ataques al corazón, ambulancias en los cines, protestas religiosas e incluso un incendio en un cine de Roma a causa de la caída de un rayo
el día del estreno. Esa clase de publicidad no se puede comprar. La película inició una sucesión de polémicas a la que la comunidad jesuita de Georgetown añadió su granito de arena. No puedes intentar llevar a la gente hacia Dios asustándolos de muerte, decía el padre Jesús Cortés en su época. Una de entre tantas críticas desde la iglesia, salvo porque la comunidad de jesuitas había vivido un caso de exorcismo con un menor de edad con características similares. Aquel niño endemoniado fue, de hecho, el germen de la película. En agosto del 49, un reportero de Washington Post publicó un artículo sobre un niño de 14 años, residente de Mount Rainier en Maryland, que fascinó en su juventud a un escritor y que se dedicaba a escribir novelas y adaptar guiones al cine, William Peter Blatty, el autor que finalmente escribiría El Exorcista y posteriormente también el guion cinematográfico. El conocido como caso Mannheim, o Roland Doe, ya que inicialmente se lo conoció por muchos años solo como un seudónimo, tenía elementos realmente inquietantes. El 15 de enero del 49, un menor pasaba la tarde en su casa de Bunker Hill Road cuando escuchó unos ruidos en el sótano, causados por ratas, pensó él. Al buscar el origen de los extraños sonidos en distintos dormitorios, una representación de Jesús en el cuarto de la abuela empezó a dar vueltas y a moverse como si alguien golpeara la pared desde el otro lado. 11 días después de aquel extraño suceso, falleció una tía muy querida por Robbie, que era aficionada a la Ouija. El propio niño también lo era. A partir de entonces, la familia Mannheim empezó a vivir fenómenos supuestamente inexplicables. Algo parecía rasgar las paredes de la casa. El colchón de la cama de Robbie se movía de forma violenta en plena noche. Los golpes desde el sótano eran constantes. Un olor repugnante inundaba todo y objetos ordinarios, como un jarrón, se suspendían en el aire. Compañeros de clase atestiguaron, además, que un día el escritorio del niño empezó a moverse hacia el pasillo, chocando contra otros objetivos. Con el fin de dar con la naturaleza de estos sucesos, la familia invitó a un pastor luterano o cristiano protestante a pasar la noche en la casa. Su experiencia fue tan terrible como para aconsejar urgentemente la presencia de la competencia, o sea, de la Iglesia Católica, específicamente de recomendar que se hiciera un exorcismo. Eso a pesar de que se supone que los protestantes no creen en las posesiones demoníacas. Entonces la Iglesia Anglicana delegó a su vez el caso en la Católica, quienes contaban con un claro protocolo para estas situaciones, aunque la verdad es que no se utilizaba mucho desde la Edad Media y desde entonces solo en casos muy contados se había usado. En la mayoría de los casos investigados por sacerdotes católicos, la resolución suele ser que se trata de problemas médicos o psiquiátricos. La Iglesia era reticente también hoy a intervenir en lo que puede explicarse simplemente como enfermedades mentales. De ahí lo excepcional de que el caso Mannheim, la Iglesia Católica dictaminara que el niño estaba poseído y autorizara que se hiciera un exorcismo según el ritual romano en vigencia desde 1614, actualizado al 52 y después en 1999. En este sentido, el rito romano modernizado anota que el ministerio de exorcizar a los poseídos se concede por especial y expresa licencia del mismo obispo diocesano. La diócesis pues es el territorio del mencionado obispo. Nada más que como un asistente mencionó aquí en el café, recientemente se actualizó ese proceso y se supone que el Papa en persona tiene que dictaminar si se trata o no de un caso de posesión diabólica. El sacerdote exorcista debe estar preparado expresamente para este oficio y dotado de piedad, ciencia, prudencia e integridad de vida. Asimismo, el exorcista no debe creer fácilmente que alguien que padece alguna enfermedad, especialmente psicológica o psiquiátrica, está poseído por el demonio. Se deben agotar todas las posibilidades antes de dar luz verde. ¿Y en qué consiste un exorcismo? ¿De aquí cuántos son católicos? ¿Pueden levantar la mano?
¿Bautizados? Bueno, el bautismo se considera un exorcismo menor, pero el exorcismo mayor se practica en los casos en los que supuestamente se ha dictaminado que se trata de una posesión diabólica. El rito del exorcismo comienza con la aspersión del agua bendita sobre el poseído, la imploración a la intercesión de todos los santos, el recital de uno o varios salmos para pedir la protección del Santísimo y la proclamación del Evangelio como signo de la presencia de Cristo. A continuación, el exorcista impone las manos sobre el atormentado para invocar el poder del Espíritu Santo. Se recita entonces el símbolo de la fe, o bien se renueva la promesa de fe bautismal con abjuración previa a Satanás. Terminados estos ritos, se muestra al atormentado el crucifijo, que es fuente de toda bendición y gracia, y se hace la señal de la cruz sobre él, señalando así la potestad de Cristo sobre el diablo. Finalmente se dice la fórmula deprecativa, con la cual se ruega a Dios, así como la fórmula imperativa, con la que el diablo, en nombre de Cristo, es conjurado directamente para que salga del atormentado. El rito concluye con el canto de acción de gracias, con la oración y la bendición. No en vano, todos los pasos del rito indicado pueden repetirse cuantas veces sean necesarios, tanto en la misma celebración del exorcismo o después, hasta que el atormentado sea liberado totalmente, según explica el rito romano. ¿Cuál fue la experiencia de Robbie o Roland? Tras la autorización del obispo de su diócesis, Robbie Mannheim fue sometido a un primer exorcismo por parte del padre Albert Hughes en el hospital jesuita de Georgetown, el mismo lugar donde se desarrolla la película. Georgetown es un distrito de Washington, D.C. No se escogió, pareciera que no se hubiera escogido al azar, porque Georgetown es uno de los lugares con más iglesias católicas en Estados Unidos. Recordemos que la religión que predomina en Estados Unidos no es la católica, a diferencia de aquí, es la protestante. Entonces, allá no hay la proliferación de iglesias católicas como hay aquí. Su cultura, por lo tanto religiosa, suele ser muy diferente, pero vemos muchas películas con imaginería y representaciones religiosas católicas. ¿Por qué? Porque la religión protestante o anglicana es muy austera. En cambio, a ellos les llama mucho la atención todo lo que se puede ver en una iglesia católica, los santos, los crucifijos con Dios, con Cristo crucificado, las veladoras, la celebración de la misa con todos los rituales, la Eucaristía. Entonces, para una película, pues sí, conviene mucho más hacer algo desde el punto de vista católico, es más vistoso. Por alguna razón, pues tocó aquí, en este lugar, que se dieran estas cosas. Al final diremos una posible explicación de por qué fue esto. Cuando empezó el ritual, el niño atacó al sacerdote con un trozo de madera, provocándole lesiones importantes en el brazo en medio del rito, lo cual obligó a intervenir a otros exorcistas. Una agresividad inédita y una fuerza perturbadora eran algunos de los síntomas que advertían, según los sacerdotes que le trataron, de que un diablo habitaba en él. Entonces ya tenemos fuerza sobrenatural, ya tenemos una aversión hacia los símbolos sagrados. ¿Qué otras señales hay de posesión? Que ustedes se acuerdan. Hablar en lenguas que deberían ser desconocidas para el poseído. Proferir blasfemias contra la religión. Como en la película del 73, el niño hablaba en latín sin haber estudiado nunca esta lengua y su cama se desplazaba de una punta a otra de la habitación sin que nadie la tocara. Otro suceso registrado en el cuerpo del niño es que a raíz del primer exorcismo empezaron a aparecer
mensajes en su piel como las palabras infierno y vete, entre otras. El padre Raymond Bishop y el padre William Bowden tomaron el día 16 de marzo el relevo del herido Hughes bajo la supervisión del arzobispo Joseph Ritter y asistidos por el joven sacerdote Walter Halloran. Los exorcismos se prolongaron durante 3 meses entre la casa de la familia y Georgetown. Hasta tal extremo llegó la situación, es que hablamos que entre la casa de la familia y Georgetown porque también estuvo hospitalizado. Hasta tal extremo llegó la situación que el menor tuvo que ser ingresado una temporada en una institución de salud mental para que recuperara fuerzas. No obstante, un día apareció en su cuerpo la palabra salida, y al día siguiente, con la misma velocidad con la que habían surgido, terminaron los sucesos y el niño volvió a su estado normal. La teoría más aceptada, más allá de la posesión, es que el niño sufrió lo que entonces se conocía como grave afección histérica y hoy le llamamos trastorno disociativo conversivo, como consecuencia de la muerte de su tía. De hecho, Robbie se obsesionó con la Ouija porque creía que así podría contactar con su tía difunta. Entre las explicaciones modernas para lo que padeció Robbie está el llamado, el que ya mencionamos, el trastorno disociativo de la identidad, o de trance y posesión, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, entre otros. Si bien los médicos nunca hallaron una respuesta definitiva y satisfactoria a sus síntomas, solo entonces fue cuando la Iglesia Católica intervino. La película. En agosto de 1949, William Peter Blatty estudiaba literatura en la Universidad Jesuítica de Georgetown. Era una ciudad con una universidad católica, de hecho. Como todas las mañanas se levantó, preparó el desayuno y mientras comía unos huevos revueltos comenzó a repasar las páginas de The Washington Post. Las noticias contaban la actividad del presidente Harry Truman, que había comenzado su segundo mandato. En China, las tropas comunistas habían ocupado Pekín. A William el deporte no le interesaba y lo pasó de largo. Pero en la sección de sociedad, una noticia atrajo su atención. Narraba la historia de Robbie, un niño que jugando a la Ouija intentó comunicarse con su tía muerta, quien practicaba o era aficionada al espiritismo. Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza anormal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos que contactaron y se declararon incompetentes decidieron consultar con un sacerdote quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído. Solo se salvaría mediante un exorcismo. El ritual llevó 6 semanas y en la ascensión 30 el niño dijo Christus Domini, Cristo el Señor, y se despertó sin poder recordar nada. William Blatty cerró el diario. Había encontrado una gran historia, pero no era su tiempo para escribirla. 20 años después, en 1969, Richard Nixon gobernaba los Estados Unidos y la China comunista estaba en conflicto con la Unión Soviética. Ahorita ya son amiguitos. A William Peter Blatty los deportes seguían sin interesarle, pero había ganado $10,000 en un concurso televisivo, lo que le permitiría dedicarse a lo único que sí le interesaba, la escritura. En su cabaña, a orillas del lago Tahoe, decidió que era tiempo de regresar a la historia de Robbie, y así fue que escribió El Exorcista, que recreaba la historia de posesión del niño. La novela fue publicada en 1971 y se convirtió en un bestseller que vendió 13 millones de ejemplares. Ante semejante éxito, varios estudios de cine se interesaron en la novela, pero fue Warner Bros. Quien terminó dando la mejor oferta y decidió contratarlo para hacer la película. Blatty sería el encargado de adaptar su propio libro. Y aquí es donde vemos otra cuestión cultural muy importante. Si se fijan en los nombres de varios estudios de cine, como Warner Bros., como Metro-Goldwyn-Mayer, vemos que los nombres no son específicamente estadounidenses o irlandeses o de otra ascendencia.
tienden a ser como de origen judío. Durante mucho tiempo, la industria del cine era capitaneada por personas de ascendencia y de prácticas religiosas judías. Entonces, por un lado, la religión dominante era protestante y por otro lado era la judía. Entonces, para las personas que mandaban en el cine norteamericano, también lo católico era bastante exótico para ellos. O sea, para nosotros en México pues es de lo más normal que veamos una película y que veamos objetos o representaciones de la Iglesia Católica, pero para ellos sí era algo fuera de lo común. Bueno, se decidió que se iba a hacer la película, pero ¿quién sería el director ideal? Inicialmente se pensó en Stanley Kubrick, quien había tenido grandes éxitos como 2001 y La Naranja Mecánica, pero Kubrick declinó. Otro director que trabajó mucho en aquel tiempo fue Mike Nichols, pero también declinó. El estudio finalmente contrató a un director que se llama Matt Rydell, que la verdad no, de ese sí no sé mucho, pero Blatty insistió en otro director que él conoció. William Friedkin, cuya película The French Connection había dejado impresionado al escritor, era su elección para dirigir. Blatty veía a Friedkin como un director que puede darle la apariencia de realismo documental a esa increíble historia y alguien que no me va a mentir. El estudio objetó hasta que The French Connection fue lanzada con un éxito comercial bastante notable y un premio de la Academia a la mejor película. Por lo tanto, William Friedkin se quedó con el trabajo. También es muy famoso por esta otra película que originalmente se llama Sorcerer o Goblin, pero que en México la pasaron con el nombre del Salario del Miedo. En la pantalla, el poseído no sería un niño, sino Regan, una niña interpretada por Linda Blair. Los directores considerados para El Exorcista dudaban que una joven actriz pudiera llevar la carga de la película. Mike Nichols la había rechazado por ese motivo, pero luego se arrepentiría. Denise Nickerson, actriz que había interpretado a la joven Violet Beauregard en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, dijo en entrevistas posteriores que su familia encontró el guión demasiado oscuro. Janet Leigh no dejó que su hija Jamie Curtis, famosa por participar en las películas de Halloween, hiciera una audición. Friedkin estaba considerando actrices mayores hasta que una mujer llamada Eleanor Blair llegó sin previo aviso con su hija Linda Blair, cuyos créditos eran principalmente en modelaje y un solo papel en una telenovela. Friedkin la recordó más tarde como una niña inteligente pero no precoz, linda pero no hermosa, una niña normal y feliz de 12 años. El director le preguntó a la joven actriz si sabía de qué se trataba El Exorcista. Ella le dijo que había leído el libro. Le dijo, se trata de una niña pequeña que es poseída por el diablo y hace un montón de cosas malas. Friedkin luego le preguntó a qué se refería. Linda respondió, como empujar a un hombre por la ventana de su habitación, golpear a su madre en la cara y hacerse daño en un crucifijo en sus partes de mujer. El director quedó convencido con la inteligencia y naturalidad de Linda para interpretar el papel. Todos intuían que entre manos tenían un éxito. Lo que no intuían es que, y nunca mejor dicho, tanto para crédulos como para incrédulos, el diablo estaría sobre ellos. Estas son las famosas escaleras del Exorcista en Georgetown y hacia donde da la casa, donde se desarrolla la historia. Otra de las ventajas de hacer películas de terror es que son extremadamente baratas, por lo general son una sola locación y como muchas historias de casas embrujadas, pues en este caso era una sola casa. Yo creo que no ha habido unas escaleras así de famosas en el cine hasta las escaleras del Joker que están en el Bronx. El rodaje comenzó el 14 de agosto del 72
Apenas comenzó el rodaje, se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraron que habían visto sombras furtivas. Friedkin y Blatty intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaron los rumores que la película estaba maldita. Es que apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y asustada había provocado un cortocircuito. Por las dudas, muchos comenzaron a persignarse. El incendio aplazó el inicio de la filmación 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre de Lancaster Merrin, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días, pues su abuelo había muerto. Los personajes encargados por Jack McGowran y Vasily Maliaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron vivos al estreno. Ambos murieron ambos murieron en la postproducción. Uno de ellos es el que hacía de director de una película que se desarrolla dentro de la película, porque la madre de Reagan era una actriz famosa. El otro, la verdad, no ubicó su papel. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas, ya que su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Jason Miller es el actor que dio vida al padre Karras. La muerte seguiría persiguiéndolos mucho tiempo después. En 1979, el actor Paul Watson, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 6 crímenes. Este actor fue el que hizo de técnico de radiografía cuando le hacen una arteriografía a Reagan en la película, cuando los médicos y psiquiatras están tratando de hacer un diagnóstico de si tiene un problema o no cerebral, sobre todo a nivel del lóbulo temporal. Muchos dicen que esta escena es incluso más impactante que las propias escenas del exorcismo. Bueno, aquí tenemos a Ellen Burstyn en su papel de la madre de Reagan, Chris McNeil. Aquí tenemos a Jason Miller como el padre Karras, también sacerdote jesuita, como el padre Merrin de Max von Sydow, y que además él mismo era un psiquiatra en la película y era el asesor de psiquiatría para la iglesia jesuita de Georgetown. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Reagan, mató a su esposo, a sus hijos y se suicidó. Pero volvamos al set. Sugestionados o no por las muertes, por los ruidos y las sombras, Ellen Burstyn, la actriz que hacía de la madre de Reagan, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían "creo en el diablo", porque aseguraba que sufriría consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso. Más tranquila, la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes, un arnés la protegería. Pero al grabar, el arnés se rompió y la actriz cayó con violencia. El golpe fue tan fuerte que gritó de dolor. El director, lejos de cortar la filmación, siguió, y los alaridos que se escuchaban son reales, ya que la actriz había fracturado el coxis y de hecho fue una lesión con la cual tuvo que trabajar el resto de su vida. En ese entonces los directores de cine eran súper intensos, no nada más en el caso de William Friedkin, por ejemplo, le subiría yo creo que peor con Kubrick, porque ese sí aterrorizaba a los actores como durante la filmación del Resplandor, con tal de que las escenas les salieran bien. Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo de la producción,
pero el religioso dijo que eso pondría más nervioso a todos y que mejor solo los bendeciría. Le hicieron caso y obviamente se volvieron a persignar. Algunos sucesos que ocurrieron no fueron producto de fuerzas ocultas, sino de comportamientos cuestionables. Friedkin empleaba métodos insólitos para lograr los efectos buscados en sus actores. Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante la niña poseída, pero el director no estaba conforme con la expresión del actor. Dispuesto a lograr lo que quería, llevó un arma, era un arma de balas de fogueo o salva, pero un arma al fin y al cabo, y sin decir nada en la escena señalada comenzó a disparar. La cara de pánico del actor que logró no fue actuación. El director tampoco estaba conforme con la expresión de otros actores. Se acercó hasta él y le cruzó la cara con una cachetada. Al ver su reacción dijo, esta es la expresión que quería, ahora sí a filmar. Y estamos hablando de un actor, digamos, aficionado, porque era un sacerdote que había sido invitado a la filmación y es quien administra la extremaunción al padre Carras cuando está falleciendo en el suelo después de que rueda por las escaleras. ¿Lo conocen? La estatua, digo. Es el demonio babilónico Pazuzu. Muchas de las representaciones de demonios que nosotros tenemos vienen de esta estatua. Las alas, las posiciones de los brazos, el hecho de que tenga partes de diferentes animales. Pazuzu era una representación del viento del suroeste. En la película, al principio de la película, el padre Merrin está participando en una excavación arqueológica donde encuentran un símbolo que tiene a Pazuzu. Y cuando está hablando con el director del museo, él le dice la línea así muy crítica, es como usar el mal contra el mal, ¿verdad? No se aclara por qué lo dijo, pero es que se supone que Pazuzu era un demonio que protegía a sus seguidores de otros demonios, sobre todo su contraparte femenina, que tiene un nombre parecido a Lilith, quien era una demonia que trataba de arruinar a las mujeres fértiles y a los embarazos. Se supone que Pazuzu la ahuyentaba y era la deidad encargada de controlar a un cierto linaje de espíritus, porque para ellos no eran demonios, para los babilónicos, para la cultura de Mesopotamia, los dioses del viento. Pero aquí, por alguna razón, en la película lo eligieron a él como el demonio que posee a Regan. Luego hacen secuelas y hacen precuelas, que la precuela es como la misma película vuelta a hacer dos veces, pero pegada de diferentes formas, donde abarcan más el tema de Pazuzu y de cómo el padre Lancaster Merrin ya lo había enfrentado antes, 10 años antes, exorcizando a un niño en Irak, que es donde estaba haciendo la excavación. Por eso cuando el padre Carlos le quiere explicar, no es que los antecedentes del caso, no es que hay 3 entidades, Merrin dice con mucha certeza, solo es uno, porque ya lo conocía. Volviendo a la película, en otro momento Regan vomitaba una sustancia verde y asquerosa sobre el padre Carras. Lo que nadie le advirtió al actor es que Linda estaba preparada para dejarle una mezcla de puré asqueroso y maloliente pues, en su cara. El actor lo esperaba en su pecho, pero al pegarle en la cara, quedó con una expresión asqueada registrada, que es la que le gustó más al director. Ahora, para lograr la escena del aliento helado, como ven, todos están muy abrigados en el set, aunque no era una época particularmente fría. Lo que pasa es que Friedkin decidió refrigerar todo el set para que cuando los actores respiraran y hablaran, se viera el vapor de su aliento.
Sin embargo, al iluminar el set se calentaba el set, así que solo tenían 3 minutos de ese frío suficiente como para filmar. La temperatura llegó a estar a 40 grados bajo cero mientras filmaban, y Linda Blair solo llevaba puesto un camisón y ropa interior. Fue el único momento durante el cual un ángel bueno anduvo dando vueltas. Si no contrajo pulmonía, Linda Blair fue por un verdadero milagro, aunque la actriz quedó permanentemente con una especie de aversión al frío. Durante las grabaciones se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se sumaban y que si atendían el teléfono se escuchaban susurros. En medio de este clima tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, a Friedkin no se le ocurría mejor idea que poner la música de Psicosis de fondo. Para colmo, algunos técnicos aseguraban que lo habían visto rodando por el suelo echando espuma por la boca. Comenzaron a llamarlo el loco y obviamente el endemoniado. Al comienzo del proyecto, guionista y director eran muy amigos, y aquí viene lo sabroso, el chisme, el salseo. Fue en el rodaje que comenzaron los enfrentamientos. Friedkin le decía que la obra tenía demasiadas premoniciones, un estilo rebuscado y que debía ser más frontal. El guionista contraatacaba asegurando que él abusaba de los efectos especiales y que el que usaron cuando Reagan giraba la cabeza era ridículo en vez de terrorífico. Los que vieron la película ya saben quién ganó la discusión. Los modos de Friedkin hacían que no solo chocara con el equipo, también con los directivos de Warner. El que se encargaba de acercar posiciones era Blatty, que les recordaba que el director ya tenía un Oscar por Contacto en Francia. Pero cuando El Exorcista se estrenó, Friedkin se sentó en el lado opuesto a donde se sentó el guionista. Era un momento de gloria para Blatty, al que sin embargo se le notaba enojado y contrariado. No era para menos, ya que el que había considerado su amigo, con el que compartía un pasado de crianza con madres complejas y al que defendió con vehemencia, le había bajado a la novia. Lo abandonó para irse con el director. Desde entonces, nunca más se hablaron. No, la verdad sí se hablaron porque luego tuvieron diferencias con el estudio y estuvieron buscando regalías de la película, así que tuvieron que volver a hablar. Cuando El Exorcista comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Se dijo que una mujer en Nueva York había abortado durante una proyección, que un hombre fue sacado en camilla después de 20 minutos con un posible infarto. Las náuseas entre los espectadores eran frecuentes. Un crítico recordó cómo el vómito en el baño bloqueaba el acceso a los lavados. Teníamos un fontanero prácticamente viviendo ahí en el baño, dijo el director del Teatro Universitario de Toronto, que agotó las entradas para sus 4 funciones diarias. Los espectadores parecían particularmente perturbados por las escenas del crucifijo. Los que vieron la película pues ya sabrán a qué me refiero. O sea, sí es algo particularmente perturbador porque lo hace una niña y porque también sugiere un intento de incesto. Algunos teatros organizaron la disponibilidad de ambulancias. Muchos miembros de la audiencia consideraron que la escena de la angiografía era la más inquietante de la película, pues era bastante realista. De hecho, esa escena se usó durante un tiempo en las escuelas de medicina para los radiólogos para ayudar en su entrenamiento. Gracias. Algunos espectadores católicos, particularmente aquellos que habían caído de la fe, pero también algunos sacerdotes experimentaron crisis espirituales. Muchas parroquias informaban de personas que llamaban preguntando acerca de la realización de un exorcismo. Al parecer, eso produjo lo que le llaman un avivamiento de la fe. En Roma, se estrenó en un cine cercano a una iglesia. Minutos antes de la función, un rayo dio en una de las piedras del templo y la hizo caer estrepitosamente. Eso es lo que médicamente conocemos actualmente como una posible explicación del exorcismo, el llamado trastorno de trance y posesión.
Existen dos clasificaciones principales. Una es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que en su capítulo F se dedica a los trastornos mentales y del comportamiento. Esa es la CIE-10. Ahí está clasificado como un subtipo de trastorno disociativo de conversión. En el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el de los gringos, el trastorno de trance y posesión se denomina como en que implica una ruptura o desconexión en los procesos de memoria, conciencia, identidad y o percepción. Se produce una falta de continuidad o desconexión entre los pensamientos, las acciones, la identidad y la memoria. En el trastorno de trance y posesión se incluyen solo estados de trance involuntarios, por si hay trance voluntario. Tienen lugar fuera de situaciones religiosas o de culturas típicamente religiosas. Este trastorno se da más típicamente en unas culturas que en otras. Bueno, pues esa sería la presentación. Si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto me gustaría escucharlos.